Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos una vez más estar aquí en el Instituto de Formación Cristiana Antioquía, trabajando las cartas paulinas. Estamos trabajando específicamente las cartas a Tesalónica, a los tesalonicenses. Y ahora vamos a trabajar con la segunda carta, segunda de Tesalonicenses. Comenzamos primeramente con lo introductorio, ¿verdad? Los detalles introductorios de la carta. Y luego pasamos a estudiar la carta verso por verso. Oramos primeramente, Padre, te damos gracias por este día, bendícenos, permite que tu Espíritu Santo nos dé luz y nos eduque en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de nuestro Rey Jesús. Amén y amén. Segunda de Tesalonicenses, el autor es Pablo, ¿verdad? En la carta él tiene su firma. El verso 1 dice Pablo, Silvano y Timoteo a las iglesias de los tesalonicenses en Dios. O sea que esa carta tiene firma. El lugar se cree que fue escrita desde Corinto poco después de la primera carta. O sea que estas dos cartas tienen una secuencia y se escribió esta aparentemente desde Corinto. La iglesia tesalónica la iglesia de Tesalónica fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, era cuando salió con Silas. Y en ese viaje fue que también ellos reclutaron a Timoteo. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 17, versos 1 al 10. Marco histórico. Ciertas expresiones hechas por Pablo en la primera carta habían sido mal entendidas, en especial lo relacionado a la segunda venida del Señor. En esta carta, Pablo aclara lo relacionado a la segunda venida de Cristo, especialmente lo pertinente al tiempo. Tema, es una carta escatológica, segunda venida de Cristo. La carta se puede dividir de la siguiente forma, ¿verdad? Una sección, una primera sección que incluye los capítulos, el capítulo 1, que es el saludo, el capítulo 1, verso 1 al 3, consuelo por persecuciones sufridas, capítulo 1, versos del 4 al 6, contraste entre lo que ocurrirá a los creyentes y a los impíos durante la segunda venida de Cristo, capítulo 1, versos 7 al 12. La otra segunda sesión, o sea que esto es como una introducción, la primera parte, un saludo de introducción, y en la segunda parte, la segunda sección, que es el capítulo, básicamente el capítulo 2, de la segunda sección, advertencias contra el desasosiego causado por la interpretación errónea en cuanto al día del Señor y la segunda venida de Cristo. Según capítulo 2, verso 1 al 2, acontecimientos que son por señal o antesala a la segunda venida de Cristo, que son la apostasía, autoexclamación del hombre de pecado, manifestación del inicuo con señales y prodigios mentirosos. Eso está en el capítulo 2, versos del 3 al 12. Exhortación a retener la sana doctrina, capítulo 2, versos del 13 al 15. Y bendición consoladora, capítulo 2, versos del 16 al 17, ¿verdad? Entonces, la tercera parte, que es el capítulo 3, es la confianza de Pablo en la iglesia tesalónica, capítulo 3, versos del 1 al 6, el ejemplo apostólico, capítulo 3, versos del 6 al 10, amonestaciones finales, capítulo 3, versos del 11 al 14, y la bendición y saludo, capítulo 3, versos del 15 al 18, y hasta ahí llega esa carta segunda de Tesalonicenses. Así que vamos entonces ahora a ir a la carta en sí y vamos a ir estudiándola verso a verso y discutiéndola. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y Santo Espíritu. Dice así el capítulo 1, segunda de Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo, los primeros dos versos. Verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan
Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de poder. O sea que aquí vemos tema escatológico, está hablando de la venida del Señor, está hablando de que sí, la iglesia verdadera va a estar así, ha venido siendo perseguida desde el tiempo mismo que estaban los apóstoles, y hoy en día es lo mismo, sigue siendo perseguida en diferentes modalidades de persecución. Sabemos que en la área en los países árabes, en el norte de África, ahí hasta queman las iglesias, queman los creyentes dentro de las iglesias, los creyentes los queman en sus casas, niños, jóvenes, ancianos, todos. O sea que la persecución de la iglesia verdadera está todavía vigente, y es parte de lo que va a ocurrir, ¿verdad? Y aquí el Señor dice que pues ellos tendrán su retribución cuando venga el Señor con sus ángeles, como dice aquí, dice, cuando se manifieste el Señor, verso 7, desde el cielo con los ángeles de poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Verso 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de Dios, de nuestro Dios y de el Señor Jesús. O sea que vemos que ya está hablando, consolando a los tesalonicenses porque están sufriendo persecución, están sufriendo persecuciones, y alentándolos a seguir adelante porque van a tener un premio, y el día del Señor, el Señor va a tomar, ¿verdad?, la represalia contra los que atribularon a los creyentes. Capítulo 2. Y vemos que hasta ahora lo que ha hablado de salud y escatología hasta ahora. O sea que el Señor viene. Pero con respecto, capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hoy, o sea, en este momento se había movido un mensaje, alguien se emocionó y dijo que el Señor venía la semana que viene. Vamos a ponerlo por esta forma. Es lo que está queriendo decir Pablo. Alguien anunció la venida del Señor con fecha, y una fecha precisa, sí, porque el mismo Pablo dice que Cristo está cerca, pero estaban ahí poniendo fecha, poniendo algo específico, y por eso aquí Pablo le dice que no nos dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conversáis ni por espíritu, ni por palabras, ni por cartas, por ningún medio, ni aún por del mismo Pablo, ni si fuera nuestra, carta como si fuera nuestra, en el sentido del que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña, hay unas señales. Ahora Pablo va a hablar de las señales que preceden la venida del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, dos cosas. Hay dos señales. La apostasía se tiene que manifestar, y la apostasía ya se manifestó, eso se está manifestando ahora y está cogiendo cada vez más fuerza. O sea que una de las señales se está cumpliendo en estos mismos momentos. Y la otra es que se manifieste el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se manifieste la bestia, como le llaman mucho al anticristo, pero el nombre correcto es la bestia, ¿verdad? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que esta parte todavía no ha llegado, pero ya una de las señales se está cumpliendo, que es la apostasía. La otra señal es esta, es el falso Cristo que va a venir y que lo van a aceptar muchos. Los que no han aceptado a Cristo, al Cristo bíblico, al Cristo verdadero, van a aceptar el falso. Como los mismos judíos no aceptaron al Cristo verdadero cuando vino la primera vez, y también van a aceptar el falso, así muchos creyentes que han creado un Cristo a su gusto, un Cristo que complace sus vanidades, un Cristo que complace sus deseos carnales, un Cristo que ellos mismos han diseñado en su mente
ese Cristo que ellos están diseñando va a ser el anticristo que, que viene y que va a usurpar el lugar de Cristo, y lo van a aceptar todos aquellos que no reconocieron al verdadero en la palabra y que no reconocen el espíritu del verdadero que está en nosotros, que es un espíritu de mansedumbre, de misericordia, de paz, de humildad, de sencillez, de dominio propio, de glorificar al Cristo verdadero y no blasfemar su nombre, ¿verdad? Ni blasfemar las cosas del Señor. Dice, no os acordáis, verso 5, que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que está deteniendo ahora mismo a la manifestación del hombre, del hijo de pecado. Y Pablo aquí le dice a ellos, ustedes saben lo que es lo que lo detiene. Dice, porque ya está en acción, el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya desde el tiempo de Pablo estaba el enemigo actuando, ¿verdad? Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará, o sea que cuando se ha quitado del medio el que lo detiene, entonces se va a manifestar. La mayor parte de los estudiosos y de los teólogos coinciden en que el que lo detiene es el Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo en la función que está haciendo, uniendo en la función que está haciendo de unión del cuerpo de Cristo. Ahora, cuando Cristo llame su iglesia, cuando Cristo levante su iglesia, ya la función del Espíritu Santo como unificador del cuerpo de Cristo no va a estar. Se ha quitado. Entonces va a tener la puerta abierta el enemigo para levantarse. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No quisieron la verdad, no quisieron el amor, van a recibir la mentira. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuántos no están creyendo la verdad hoy en día? ¿Cuántos se han ido tras la apostasía, tras la vanidad, tras lo temporero, y se han olvidado del Señor y aún blasfeman con sus actitudes, con sus posturas, hacen que se blasfeme el nombre el camino de verdad, el camino de la verdad, el camino del evangelio? Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, amados hermanos, porque por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fíjense, Dios nos ha escogido para salvación, porque Él miró desde la eternidad, en la eternidad, y vio nuestros corazones que íbamos a aceptar a la verdad, íbamos a aceptar a Cristo. No nos escogió porque fuéramos perfectos ni otra cosa, no, nos escogió porque vio nuestros corazones y nos escogió para que seamos salvos mediante, oiga, hay un medio, no es que ya seamos salvos porque nos escogió, porque hay un medio mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, la fe en la palabra de Dios, y permitir que el Espíritu Santo nos aparte, nos santifique, nos guarde del pecado y de la maldad. Dice el verso 14, a los cuales llamamos mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Cristo, Jesucristo, nuestro Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. O sea que hay un propósito que Dios está cumpliendo. Hay unas cosas que van a pasar, y hasta ahora el capítulo 1, el capítulo 2, escatología, cosas que van a pasar en el futuro. Capítulo 3 y último de esta segunda de Tesalonicenses. Dice que dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros
para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que nos afirma y guarda del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. O sea, aquí ya Pablo está como pidiendo, ¿verdad?, oración para que se puedan seguir abriendo puertas para su ministerio, ¿verdad? Y así es que debemos hacer, ¿verdad? Con humildad pedir que la iglesia ore, porque si la iglesia trabaja en unidad. Y ya está comenzando a despedirse más o menos. Ahora está hablando de deberes de los cristianos, ética cristiana. Pero los primeros 2 capítulos fueron pura escatología, ¿verdad? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche. Muchas veces los ministros tienen que trabajar, Pablo lo tuvo que hacer y los que estaban con él también, para no serle carga a la iglesia, para no serle tropiezo, para cumplir sus responsabilidades, porque si usted tiene familia, usted tiene que trabajar también. La Biblia lo dice, que el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo. O sea que el creyente tiene que, y muchas veces los ministros tienen que trabajar, porque no tienen otra opción de hacerlo, ¿verdad? Dice que Pablo y los compañeros de él trabajaban día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, ¿verdad? Haciéndose pasar porque eran misioneros, predicadores, y viviendo de eso. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no juntéis con él para que se avergüence. Más no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. O sea, reprenderlo, ¿verdad? Pero no lo deseche. Enseñarle. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y ahí termina la segunda de Tesalonicenses. Repito, la carta básicamente estaba, como mencionamos en los detalles introductorios que leímos al principio, escatológica y dirigida a aclarar puntos que en la primera carta no estaban muy claros. ¿Ok? Entonces, para el jueves vamos a estar trabajando con las cartas a Timoteo y Tito, y tal vez Filemón. Yo creo que el jueves es posible que terminemos casi todo. Sí, las cartas de Timoteo, Tito y Filemón. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por este estudio. Permite que tu Espíritu Santo nos dé luz, nos dé sabiduría y entendimiento, y que sea para bendición y provecho de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.